El especialista. Un cuento de Alexander Ivanovich Ertel. El 12 de noviembre, Egor Petrovich Kaplyushny llegó tarde del trabajo. La cuestión era que había sido llamado por la dirección, y no por sus superiores directos, los llamados inmediatos, sino por la dirección superior, la importante, aquella que tenía el poder de reducir a Egor Petrovich a la nada con solo un soplo, o de llenarlo de un temblor de alegría con un ligero golpecito en el vientre. Esa alta dirección se dignó hoy a darle una palmada en el hombro, y al despedirlo amablemente le dijo: «Una tarea más como esa, Kaplyushny, y te convertirás en todo un especialista». En el vestíbulo, Egor Petrovich echó sus brazos hacia atrás y esperó pacientemente a que el diligente conserje le quitara el abrigo. «¿Eres tú, Yurok?», preguntó una voz femenina en un tono lánguido, y de inmediato en la puerta del vestíbulo, escasamente iluminado, apareció una mujer hermosa, rubia, con un busto generoso. Era la esposa de Egor Petrovich. «Papá, papá ha llegado», exclamó una vocecita infantil, acompañada del torpe y apresurado golpeteo de unos zapatitos blandos. «Mamá, déjame pasar, déjame ir con papá». Egor Petrovich sonrió dulcemente. Vio a su pequeña hija de 2 años, que agarrándose a las rodillas de su madre con sus manitas regordetas y rosadas, trataba de apartarla para poder acercarse a él. La puerta era demasiado estrecha. «Te voy a atrapar, pequeña diablilla, te voy a asustar», dijo Egor Petrovich, fingiendo ser estricto, y dirigiéndose al conserje que sonreía con discreción, añadió: «Sakharov, lleva a Galia a la guardería». La niña chilló traviesa, soltó a su madre y corrió hacia atrás, extendiendo sus bracitos y arriesgándose a tropezar con cualquier obstáculo, apenas manteniendo el equilibrio con sus piernecitas gruesas y tambaleantes. Se le oía murmurar, ahogándose de risa emocionada: «Abuelita, abuelita, papá me llevó al cuartel con el tío Sahaichu», gritaba la niña. «Anda, límpiame bien el abrigo y frútale bien las correas», ordenó Egor Petrovich al conserje, esta vez sin fingir, sino con verdadera seriedad. El conserje comprendió al instante, dejó de sonreír y mostró una actitud de atención concentrada. «A la orden, su excelencia», respondió con claridad, colgando el abrigo en un clavo, y como si nada, se retiró a la cocina murmurando: «No hay manera de mantenerlo limpio». Mientras tanto, Egor Petrovich, después de besar con entusiasmo los labios entreabiertos y rosados de su esposa, se dirigió primero a la sala en penumbra y luego al comedor impecable, donde el samóvar brillaba y borboteaba ruidosamente. Una reluciente mantelería de damasco cubría la mesa llena de vajilla, y una elegante lámpara de alabastro iluminaba con una luz suave y uniforme. «Vamos, dame la bata, Polina Mikhailovna, y también las zapatillas. Estoy agotado», murmuró Egor Petrovich, y como siempre, hizo sonar las espuelas al acercarse a la mesa. Al acercarse a la mesa, siempre golpeaba los tacones con firmeza. «¿Por qué te has tardado tanto hoy?», preguntó Polina Mikhailovna, siguiéndolo lentamente con pasos suaves. Egor Petrovich, mientras devoraba un bocadillo, le explicó que había estado con su excelencia,
quien lo había tratado con suma amabilidad e incluso se había dignado a darle una palmada en el hombro. Polina Mikhailovna sonrió y miró a su esposo con una expresión de alegría. «¡Qué bien, Yurok!», exclamó alegremente. «Tal vez pronto te nombren cabo». Y de pronto, abandonando su habitual lentitud, abrazó a Egor Petrovich, lo empujó a sentarse y, saltando sobre sus rodillas, se apretó contra los botones de su uniforme. «Cómprame una capa, Yurka», le susurraba ella entre besos ardientes. «Cómprame una de terciopelo, como la de Churkina. Cómpramela, mi amor, cómpramela». Egor Petrovich reía mientras apuraba el último bocado del bocadillo. Con la mano libre se alisaba rápidamente el bigote y sacaba migas de pan y queso que se habían quedado atascadas entre los pelos. El golpeteo apresurado de unos zapatitos y la risa infantil interrumpida constantemente por el murmullo de una anciana los interrumpieron. La señora Kaplyushnaya se levantó de un salto, se acomodó el cabello y se retiró a la habitación. Egor Petrovich recuperó una expresión solemne. La abuela y Galia aparecieron en el comedor más tarde. Para entonces, Egor Petrovich ya se había puesto la bata y las zapatillas, y soñadoramente fumaba un cigarrillo mientras sorbía el té caliente. La abuela era una ancianita arrugada y municiosa, con una expresión suave y algo asustada en el rostro, vestida con un sencillo vestido oscuro. De inmediato comenzó a moverse diligentemente alrededor del samóvar. Manipulaba la vajilla en silencio y con toda destreza servía el té, untaba las tostadas, bebió rápidamente una taza de té a pequeños sorbos, casi en secreto. Calmaba dulcemente a la niña traviesa y parecía esforzarse por ser completamente invisible. Al dirigirse a Egor Petrovich, le decía: «¿Usted, Egor Petrovich?». Al entregarle un vaso, se levantaba levemente de su lugar, como si hiciera una pequeña reverencia. Egor Petrovich se sentía a gusto. Estirando las piernas, resoplaba, se desperezaba y jugaba con Galia. «Galia, ¿no quieres ir al cuartel?», le decía. «Espera a que hagas alguna travesura. Entonces te encerraré. Mira, para las fiestas atraparé a unos pillos y te encerraré con ellos». Pero Galia parecía estar acostumbrada a las bromas de Egor Petrovich. Trepaba a sus rodillas, le tiraba del bigote, saltaba de nuevo al suelo y estallaba en una risotada clara y cristalina, sin prestar la menor atención a los suaves reproches de la abuela. Y el entusiasmo juguetón de Galia acabó contagiando a Egor Petrovich. Al principio le hacía cosquillas, le daba ligeras palmadas en la nuca y en la espalda, condescendiendo visiblemente con su edad y recordando que era un padre y un hombre respetable. Pero poco a poco su actitud condescendiente se desvanecía en sus juegos. Comenzó a mugir como una vaca, a balar como una oveja, a gruñir como un cerdito, y finalmente se transformó completamente en un igual de Galia. Incluso la abuela sonreía ahora con valentía, como si se sintiera adulta en medio de esos traviesos. Sin embargo, con la aparición de Polina Mikhailovna, Egor Petrovich recuperó el equilibrio. Separando suavemente a Galia, le contó a su esposa algunas noticias, extraídas, como de costumbre, de los informes policiales recientes.
Se había suicidado un estudiante que no supo sostener su vida con clases y correspondencia. Claro, era un estudiante judío. Un obrero se había degollado con un trozo de botella, después de 2 semanas de borrachera sin descanso. Un niño de 12 años quedó atrapado en el engranaje de una máquina y murió. Una joven de la clase burguesa se había envenenado con fósforos de azufre. Era una mujer perdida. Yotyuk mató a un tabernero en Vesely-Gay, murmuró Egor Petrovich tras la 4ª taza de té, mientras ponía a Galia en sus rodillas por enésima vez y le enredaba su cabello fino. Robó con allanamiento y asesinato. ¿Y no lo han atrapado?, exclamó Polina Mikhailovna con curiosidad. Egor Petrovich tardó en responder. Galia se retorcía y reía a carcajadas, agitándose en sus rodillas con tal estruendo que ya comenzaba a fastidiarlo visiblemente. Intentó calmarla, pero la niña no quería saber nada del cambio en su estado de ánimo. Entonces Egor Petrovich miró a la anciana con sus ojos grises, que de repente adquirieron una inmovilidad pesada y seria, y pronunció significativamente: «Mamá». La anciana, confundida, se levantó rápidamente, se dirigió apresurada hacia la niña, le susurró algo al oído y con increíble rapidez la llevó a otra habitación. El té había terminado. Entonces Egor Petrovich se recompuso y respondió con desgano: «Claro, se esconde. ¿Cómo vamos a atraparlo? Ya se ha escapado 2 veces de la prisión. Es un asesino famoso». Y sin dar tiempo a la señora Kaplyushnaya para exclamar su habitual «¿Eso sí es para ti, Yura?», continuó: «Stasiuknok prometió enviarte las botas mañana». Entonces la conversación giró por sí sola hacia el tema de la casa. Mientras liaba un cigarrillo para su esposo, Polina Mikhailovna le contó sus novedades y le presentó sus planes domésticos. A Galia había que hacerle un traje de invierno como el de los Pobochny, de seda azul, con un ribete de peluche blanco en los bordes. Era una preciosidad, tan encantador. En las botas, unos protectores de tela también azules, a juego, y para las manos, un pequeño manguito blanco. Además, había que arreglarle el abrigo a la mamá, ese viejo desgastado salop, ya que el forro se había desgarrado y colgaba en jirones. Al menos era necesario ponerle una piel de borrego y cubrirlo con algo viejo. «Es una vergüenza», exclamó con indignación la señora Kaplyushnaya. «Anda como una mercadera cualquiera. No tiene idea de nada». «¿Qué ideas va a tener? Pobrecita anciana», comentó Egor Petrovich con indulgencia. Sin embargo, se notaba que había tocado un punto sensible para Polina Mikhailovna. Su rostro enrojeció y su expresión se tornó hostil. «Siempre me ha avergonzado», dijo rápidamente, con irritación. «Anda por ahí mendigando, de puerta en puerta, y siempre, como una campesina cualquiera, besa las manos. No lo soporto. Mi padre era capitán y nunca se humilló, pero ella a fuerzas tiene que humillarse». Sin embargo, la señora Kaplyushnaya no sabía enojarse y pronto se calmó. De nuevo, una larga lista de tareas domésticas desfiló ante Egor Petrovich.
Era necesario comprar un colchón nuevo, arreglar el lavabo, cambiar la tela de las sillas y enviar a estañar las cacerolas. Egor Petrovich tarareaba con buena disposición y exhalaba el humo en elegantes volutas. Aceptaba todo. Había dinero y además, aparte del dinero, él tenía esperanzas. De esas esperanzas no hablaba. Después de los temas de la casa, la conversación parecía apagarse, y Egor Petrovich incluso logró bostezar un par de veces, estirándose con satisfacción por todo el cuerpo. Pero la señora Kaprishnaya avivó nuevamente la charla, y Egor Petrovich se reanimó y se puso alegre. En escena aparecieron sus conocidos, con sus hijos y familiares, junto con los grandes y pequeños conflictos de esos conocidos, sus vidas privadas y sus secretos. Y así era siempre en casa de los Kaprishnaya. Tras las noticias del esposo, tras la conversación seria e incluso íntima, era indispensable un repaso de los conocidos. Ese era su descanso del alma y del corazón, un descanso que reemplazaba para ellos la literatura refinada y las artes nobles, que aguzaba su capacidad de observación y cultivaba su mente, un descanso durante el cual su propio orgullo se tensaba más allá de lo habitual y sentían que eran superiores a otras personas y mejores que otras personas. Y hay que hacerle justicia a la señora Kaprishnaya. Era toda una experta en el arte de la maledicencia. Los chismes en sus labios sonrosados no hervían con odio ni destilaban veneno, como las habladurías llenas de resentimiento. Su charla era sencillamente irónica, inocentemente intrigante y abiertamente malintencionada, pero sin maldad en el fondo. Mientras extendía un bordado ucraniano sobre sus robustas rodillas para un traje de verano, trabajaba ágilmente con la aguja y contaba anécdotas sobre el comisario Petiushkin. Resulta que el comisario Petiushkin tenía un problema. El doctor Vesnadiosny estaba jugando a las cartas con Pechtel, el tendero, y había anunciado un 4 de corazones. «Doctor», gritó el tendero Pechtel mientras se sonaba fuertemente la nariz. Entonces Vesnadiosny dejó las cartas y dijo: «Paso». El comisario Petiushkin no pudo contenerse y le dijo a Pechtel: «¿Cómo te atreves, alemán, a sonarte así?». Y la cosa se fue poniendo seria. Pechtel se sintió ofendido. Vesnadiosny también se ofendió. Pechtel agarró las cartas y empezó a burlarse de Petiushkin con unos comentarios sobre el caviar. «Ah, y eso fue en el santo de alguien. El caviar era terrible», comentó Egor Petrovich sin mayor interés. Y después apenas pudieron separarlos. Por lo visto, Pechtel fue a quejarse, pero no supo explicarse. Solo repetía que el comisario no le permitía sonarse, pero no dijo por qué. Ahora bien, ¿cómo estará Vesnadiosny en todo esto? Él es compadre de Pechtel, pero no puede entrar a la tienda. Petiushkin lo vigila y está empeñado en considerarlo un soborno. Dice que ese caviar del doctor en la tienda de Pechtel es un soborno y nada más. «Una quinta parte de puro embuste», exclamó Egor Petrovich con deleite. Polina Mikhailovna estuvo completamente de acuerdo, y para confirmarlo,
relató algunos casos igualmente intrincados de la vida familiar de los encargados de la quinta parte. Luego pasó a hablar de la tercera y cuarta parte, donde se desarrollaban las vidas de todos los conocidos de los Kaplyushnaya, personas correctas, trabajadoras y educadas, aunque en su mayoría sobrellevaban esposas pretenciosas y una situación que reflejaba el carácter de esas mujeres. Todo eso proveía abundante material para las charlas confidenciales de los Kaplyushnaya. El juego, las aventuras amorosas y la bebida, elementos comunes en las veladas sociales de la policía, generaban muchas historias de las que había que hablar y, por supuesto, chismear. «No entiendo de qué se cree tanto esa churquina», canturreaba la señora Kaplyushnaya mientras bordaba cuidadosamente un gallo rojo en estambre. «Imagínate, se ha mandado a traer un sombrero de Moscú y ahora es inalcanzable. Ahí va, soñando despierta. ¿Y quién es su Vasily Vasilievich? Será comisario, pero no es más que otro oficial, como todos. Sin embargo, las demás no llaman a sus maridos en francés. ¿Por qué tiene que ser en francés? Vasile, Vasile, vaya cosa rara. Y todavía delante de los demás. A mí siempre me da una gracia terrible». «Apariencia», comentó Egor Petrovich con brevedad. «Ahora dice, vienen las fiestas de Navidad y dice que pasará toda la temporada en Moscú. ¿A quién quiere impresionar con eso? Desde luego, no va a sorprender a nadie excepto a su Basilio. ¡Qué mujer tan insoportable! Me asombra cómo Vasily Vasilievich la consiente tanto. Imagínate, no hay fiesta en la que no salga a recorrer tiendas. Que si se compra un sombrero, que si un vestido de noche, que si guantes, y en docenas cada vez. ¡Cada vez! Ah, Yurok, si vieras la capa que tiene. Ella misma es flacucha, pero ese terciopelo le hace una figura espléndida». Bueno, murmuró condescendiente Egor Petrovich, sin añadir nada más, dado su carácter prudente. Y así siguieron ambos en una plácida charla. Sájarov recogió el samóvar. La abuela entró con Galia para que dijera las palabras de despedida que había aprendido. «Buenas noches, papá, y buenas noches, mamá». Aquella palabra, noches, le había causado muchos quebraderos de cabeza a la señora Kaplyushnaya, pues la niña tenía que apretar los labios con los dedos para pronunciar correctamente la O. Aunque finalmente la señora Kaplyushnaya lo había logrado. Egor Petrovich, sin embargo, era un patriota y se resistía a usar el saludo en francés. Galia frotaba sus ojitos somnolientos y se retiró a dormir de buen grado. «Ya verás que esta noche vuelve a pedir que la lleven con papá», dijo la señora Kaplyushnaya con una sonrisa, mirando a su esposo con ternura. «Hazle el vestidito azul ese», dijo Edgar Petrovich, tratando de ocultar la emoción que se asomaba en su voz. Y para disimular aún más, añadió con una sonrisa: «Cuando la metamos al instituto, la prepararemos para la vida». «¿Y sabes, Yurok?», prosiguió la señora Kaplyushnaya, «tendrá que casarse con un abogado. ¡Claro que sí! ¡Ay, cuánto dinero ganan esos abogados! ¡Cuánto dinero!».
Bueno, depende de cada cual, comentó Egor Petrovich algo escéptico. Hay muchos que andan por ahí sin un centavo. Ahora bien, en nuestra línea de trabajo sí que hay futuro. Eso es algo digno. Ay, no me lo digas, Yurov, exclamó Polina Mikhailovna, dejando de lado su bordado en un arrebato de sentimientos. Claro que tú tienes talento, y por supuesto te valoran como a alguien con talento. Pero toma a Minkin, a Oglevieshev, a Poboshny. Si no fuera por Lida Saverievna, ¿qué sería de Poboshny? Un hombre horrible y colorado. Eso es todo. Pero claro, tú tienes talento y por eso hablas así. Egor Petrovich se sintió halagado. Acarició la mano descubierta de su esposa y dijo: Claro, claro hay diferencia. Luego, tras una pausa, de repente le pellizcó juguetonamente en la barbilla. Oye, Polka, ¿y si nos lanzamos a ser comisarios? Exclamó con entusiasmo. Les enseñaremos cómo se hacen las cosas. Ya verán cómo se limpian las narices. La señora Kaprishnaya le respondió con una mirada prolongada y húmeda. Sentía de nuevo el deseo de sentarse en las rodillas de su esposo, de apoyarse contra su pecho amplio y abierto, de hundirse en sus labios, tan irresistiblemente enmarcados por su bigote distinguido, auténticamente de oficial. Pero la voz de la mamá la llamó. Había asuntos del hogar que atender. Entonces Egor Petrovich se quedó solo, se acomodó en el sillón y estiró aún más las piernas. Dulces sueños flotaban en su mente como una neblina placentera. Una sensación de bienestar lo invadía por completo. No miraba a su alrededor, pero dentro de sí mismo veía claramente que su vida era buena, porque todo estaba dispuesto en una armoniosa y alegre combinación. La lámpara, los muebles, los premios de Niva en las paredes, las alfombras sobre el suelo reluciente, las flores en las ventanas, el calor y la limpieza de las habitaciones, el orden y la abundancia en el hogar. Una esposa que era como una madre por su belleza y corpulencia, una hijita rolliza y sonrosada, el dinero acumulado en el banco para comprar billetes de lotería, el aprecio y elogio de sus superiores, y los parientes pobres sentados en silencio en su remota aldea de la gobernación de Kostromá, sin causar molestias, e incluso enviando setas y arándanos para las fiestas más importantes. Egor Petrovich no pensaba en todos estos detalles por separado, sino que sentía una alegría profunda en el alma derivado de todo ello, una ligereza en la vida y una claridad en cada dirección en la que posara su mirada. La vida es una carga. Egor Petrovich lo sabía por los libros y hasta suspiraba de vez en cuando por ello, sobre todo cuando debía cumplir con la cuaresma o consolar a un compañero desilusionado por la falta de perspectiva de recibir la orden de San Estanislao de 3er grado. Pero al examinar su vida con sinceridad, Egor Petrovich no la veía como una carga, sino como olas firmes sobre las que él se elevaba como un ganso salvaje, emitiendo de vez en cuando un suave graznido de inmenso placer. Y este estado de ánimo lo acompañó toda la velada. La señora Kaprishnaya ya dormía hacía rato dándole la espalda.
Sobre la cuna de Galia caía serenamente la luz suave de una lámpara. Al otro lado de la puerta, mamá roncaba discretamente acurrucada en un baúl. Pero Egor Petrovich no lograba dormirse, y con los ojos medio abiertos, permanecía en un suave letargo. Su alma de oficial se consumía dulcemente en una languidez deliciosa. Más tarde, él mismo explicaría esta sensación como una especie de presentimiento. El rango de oficial superior descendía misteriosamente hacia él desde los cielos, enviándole sueños conmovedores, y en su visión interior, intensamente agudizada, se abrían las perspectivas del futuro. Esto sucede. De pronto sonó suavemente el timbre, seguido de un susurro de dos voces. Egor Petrovich se puso alerta. Su rostro se endureció, adoptando una expresión seria y aguda, propia del servicio policial. Se tornó severo y perspicaz. Rápidamente deslizó sus piernas fuera de la cama y comenzó a buscar sus zapatillas. En la puerta del dormitorio apareció Sakharov. «¿Ha llegado mi Seika, su señoría?», susurró. Egor Petrovich se puso rápidamente la bata y salió hacia la cocina. Ahí, temblando y encogido por un escalofrío de inquietud, se encontraba un pequeño judío sucio y harapiento. Egor Petrovich lo llevó al comedor y conversó con él en susurros durante unos minutos. Se oía cómo la voz de Miss Seika temblaba y se entrecortaba, como si estuviera presa de un enorme miedo, y también se oía a Egor Petrovich decir con dureza: «Escucha, Pulguiento, o un rublo en los dientes o a la cárcel. No me gusta bromear». Después de esto, Egor Petrovich se vistió rápidamente con su uniforme, se colocó el sable, guardó el revólver en su lugar correspondiente y sobre el uniforme se puso un viejo abrigo desgastado sin insignias y salió detrás de Miss Seika. Al irse, ordenó con firmeza a Sakharov que no se moviera y que mantuviera la puerta bien cerrada. El criado, aún adormilado, se cuadró y respondió: «A sus órdenes, su señoría. No se preocupe, su señoría». Sin embargo, tan pronto como Egor Petrovich salió, Sakharov se tumbó de inmediato en el suelo, donde tenía su colchón de fieltro, y empezó a roncar ruidosamente. La noche era oscura y húmeda. El lodo resbaladizo chapoteaba bajo los pies. Los árboles desnudos, que en algunos lugares bordeaban las calles, se agitaban con el viento, produciendo un sonido lúgubre. En las ventanas titilaban las lámparas de los devotos ciudadanos. Todo dormía. A lo lejos, en las afueras de la ciudad, un perro aullaba con tristeza. Egor Petrovich caminaba detrás de Miss Seika. «¡Ay! ¡Se va a escapar, su señoría! ¡Ay! Debemos correr más rápido», chillaba el pequeño judío, deslizándose apresurado por el lodo con sus botines rotos, estremeciéndose y encorvándose sin cesar. Todo su frágil ser estaba dominado por un único y profundo terror. En la oscuridad veía formas sospechosas, y de cada esquina le llegaban ráfagas de frío agudo y cortante. El miedo, un miedo desgarrador, lo atormentaba. Llegaron a la caseta de vigilancia. Con un empujón brusco, Egor Petrovich despertó al vigilante adormecido y le dio una orden en voz baja, tras lo cual el guardia desapareció rápidamente sin ser visto. Entonces, Miss Seika giró hacia unos barrios solitarios y sombríos.
Las calles estaban flanqueadas por largas cercas desvencijadas. Las luces de los escasos faroles apenas brillaban, reflejándose débilmente en las ventanas oscuras y llenas de humedad, y una hedionda suciedad cubría las angostas aceras. La duda se coló en el alma de Egor Petrovich. Miseika era un conocido bribón, y si no había acabado en las tundras, era precisamente debido a ciertos servicios privados. ¿Y si...? Murmuró Egor Petrovich con temor. ¿Y si esta sucia sabandija me traiciona? Pero enseguida se enfadó consigo mismo por la duda y molesto exclamó: ¡Maldita sea! El pequeño judío se encogió como si estuviera roto. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Empezó a gemir con reproche. ¿Es que acaso es posible hacer tanto ruido? Está muy cerca, ¿y usted hace tanto ruido? Y deslizándose como un gato, avanzó lentamente, con cautela, hacia una cerca derrumbada. Egor Petrovich lo agarró por la espalda. «¡Camina! ¡Camina!», le ordenó con insistencia, sin soltar los andrajos que cubrían a Miseika. Miseika se encogió, murmurando lastimosamente: «Suélteme, su señoría», e incluso intentó escabullirse de las manos de Egor Petrovich. Pero de repente se tranquilizó y se rindió, y así avanzaron, invadidos por el miedo, sospechando el uno del otro, vigilándose y mirando a su alrededor con desconfianza. De repente, una ventana iluminada se cruzó en su camino. Una choza vieja y desordenada, sacudida por el viento, encajada con su costado torcido junto a un profundo barranco, retumbaba con el sonido descompuesto de un organillo. Las voces roncas de personas borrachas, pisadas y silbidos. Quiero contarles cómo las bellezas iban a pasear. Iban por el bosque oscuro. Se encontraron con el cazador, con el joven cazador. Las palabras de la canción llegaron claramente a Egor Petrovich. Se acercó a la ventana y se quedó inmóvil, clavando los ojos en la escena. No había duda. Era Fetiuk el que celebraba. Con una camisa nueva de tela roja, estaba sentado, pálido como un muerto, con manchas rojas en el rostro alterado, gritando con voz ronca y enojada: «Dale, baila, escoria de taberna, levanta las rodillas». Y agitaba las manos sin sentido. Estaba en ese estado de embriaguez en el que el alcohol aún no paraliza los movimientos, pero los nervios están irritados y tensos de manera dolorosa. A su lado, sobre una mesa empapada de vino, yacían arrugados unos billetes de crédito. Una mujer demacrada y ebria, con un moretón púrpura bajo el ojo, chillaba la canción mientras giraba el organillo. Un hombre robusto, pelirrojo, le hacía eco de manera desacompasada, pisoteando el suelo con sus enormes botas, silbando ruidosamente, y de repente, deteniéndose, se lanzó a besar a la mujer. Siguió un breve altercado entre ellos. El organillo se atragantaba y jadeaba como si se ahogara. «¡Levanta, Agnieszka!», gritó con furia la voz enloquecida de Fetiuk. Y el organillo, con apresurada timidez, comenzó a tocar de nuevo el cazador, mientras el pelirrojo hacía retumbar sus pesadas botas.
La voz de Agnieszka incluso se elevó con un chillido exagerado. Una joven, con el rostro hinchado y verdoso, sobre el cual parecía fijada una sonrisa estúpida e insensata, trazaba un círculo en un charco de vino derramado y con dificultad para articular, repetía como si quisiera convencer a alguien. «Nos basta, nos basta, sobreviviremos, nos basta». Y de repente, poniéndose en pie, soltó una sonrisa radiante y gritó a pleno pulmón: «¿Es que acaso no tenemos suficiente, Fedot Semyonich?». Pero Fetiuk le empujó con fuerza en el pecho, y el joven cayó estrepitosamente al suelo. El ruido de las pisadas, los silbidos, los sonidos del organillo y la canción ahogaron su gemido. «Romperé todo», gritó Fetiuk en un arrebato de rabia, agitando sus brazos musculosos. «Romperé todo», repitió fuera de sí, y un golpe poderoso cayó sobre los cristales de la ventana. El ruido y el crujido de los vidrios se colaron en la tranquila noche del barrio dormido. Las voces ebrias y los sonidos del organillo se hicieron de pronto extrañamente claros y estridentes. En el patio un perro alarmado comenzó a ladrar. «¡Socorro!», gritó el joven mientras corría hacia la ventana. Egor Petrovich apenas logró apartarse cuando retumbó el marco de la ventana. Por un momento vio el rostro ensangrentado del joven. Un pequeño revólver brilló en las manos de Fetiuk, y unas manos, envueltas en camisas rojas y amarillo brillante, se entrelazaron. Egor Petrovich corrió unos pasos y acercó el silbato a sus labios. Un largo y penetrante silbido cortó el aire. En la choza, algo extraño sucedió con asombrosa rapidez. Fetiuk derribó el marco, saltó fuera y comenzó a correr. Desde el otro lado, los oficiales se acercaban a toda velocidad. Entonces comenzó una desesperada persecución. Egor Petrovich gritó a los oficiales que se llevaran a los que quedaban dentro de la choza. Dejó caer su abrigo mientras corría, desabrochó la espada y se lanzó tras Fetiuk. El cielo parecía haber decidido ayudar a la justicia. Las nubes se rasgaron y la oscuridad se dispersó. Egor Petrovich vio la silueta de Fetiuk delante de él. Incluso vio cómo las mangas de su camisa se hinchaban como velas y corrió tras él, corrió con los dientes apretados, sosteniendo el revólver, listo para disparar en cualquier momento, y toda su alma estaba tensada en la mirada fija en Fetiuk, concentrando todas sus fuerzas en sus piernas, que pisaban el suelo resbaladizo con asombrosa rapidez. Fetiuk saltó sobre la cerca, levantó los brazos ampliamente y desapareció. Egor Petrovich gritó de dolor insoportable. Por un momento, el grito le pareció extraño y ajeno, pero luego desahogó y saltó también sobre la cerca. El ruido de los oficiales corriendo estaba a unos 30 pasos. Fetiuk se lanzó hacia un arbusto. Saltó de nuevo sobre una cerca baja y, alineándose con el callejón, se dirigió al río. Egor Petrovich sabía que si Fetiuk llegaba al río, todo estaría perdido. Toda la orilla estaba llena de troncos y estacas preparadas para la flotación. En los bancos descansaban botes. Su corazón se hundió. Con un esfuerzo sobrehumano, se acercó unos pasos a Fetiuk y jadeando gimió: «Lo atraparemos, no escaparás». Los dedos de Egor Petrovich rozaron la espalda de Fetiuk y no pudo percibir el calor y el olor a sudor de su cuerpo caliente. Esa sensación le dio nuevas fuerzas, pero de repente Fetiuk dio un largo salto hacia un lado
y en sus manos brilló algo. Egor Petrovich dio un paso atrás, y en ese mismo momento una chispa saltó. Se oyó un disparo, y el fuerte olor a pólvora llenó el aire. Entonces, sin sentir sus pies sobre el suelo, con un rugido salvaje y frenético, Egor Petrovich se lanzó contra Fetiuk. Ya había olvidado que debía capturar al criminal vivo, que eso era clave para el buen desarrollo de la investigación. Vio la ancha espalda de Fetiuk a unos 5 pasos de él. Sintió en su interior una furia incontrolable que lo desgarraba y asfixiaba, y sin darse cuenta disparó a esa espalda. Fetiuk cayó con un grito corto. Egor Petrovich se aferró a él, lo tomó de los cabellos y con todas sus fuerzas le dio un puñetazo en la mejilla. Fetiuk se retorció como un ave herida, se sacudió las alas y quiso levantarse, pero Egor Petrovich permaneció firme sobre él. Tras golpear a Fetiuk, Egor Petrovich volvió en sí. «Gracias a Dios, está vivo», pensó, y de nuevo acercó el silbato a sus labios. Un total de 10 silbidos, irregulares y vibrantes como grillos, le respondieron. Cuando los oficiales capturaron a Fetiuk, estaba herido en el cuello. Egor Petrovich se levantó y se enderezó. Solo entonces recordó que él mismo podría estar herido, y de repente sintió un miedo desesperado y se desorientó. Con miedo, extendió los brazos y las piernas, suspiró profundamente, y el aire recorrió su garganta reseca como una corriente afilada y cortante. No había dolor en ningún sitio. Solo el pecho le dolía un poco, y una leve temblorina recorría sus brazos y piernas. Egor Petrovich se santiguó con alegría. En la choza lograron capturar la organillera y al joven. El hombre pelirrojo logró escapar. Tampoco pudieron encontrar a Miss Seyik. En la sucia, pisoteada y polvorienta oficina del distrito, Egor Petrovich estaba sentado en una silla de cuero descascarada y estaba llevando a cabo su interrogatorio. El cuello de su uniforme estaba rasgado, sus botas cubiertas de barro, y a lo largo de su mejilla se extendía un pequeño moretón. Pero todo su ser emanaba una tranquila autoconfianza, y sus ojos prominentes y alegres miraban con claridad y firmeza. Sin embargo, el trabajo estaba solo a medio hacer. La bestia estaba atrapada. Sus huellas frescas aún olían a sangre, pero su guarida seguía siendo desconocida. Fetiuk solo maldecía y pedía a un médico. La organillera no tenía nada que ver con el asunto. El joven con el rostro destrozado hablaba incoherentemente y de forma tonta. Todos ellos fueron atados fuertemente y encerrados en celdas secretas. Egor Petrovich redactó el protocolo y ya estaba por llamar por teléfono a sus superiores, pero de repente lo pensó mejor y lentamente comenzó a enrollar un cigarro. No había tenido tiempo de fumar cuando se oyó una voz de mujer llorosa desde el pasillo. Los oficiales estaban llevando a una mujer que pedía ser admitida ante el jefe. Egor Petrovich se sobresaltó, se levantó rápidamente y gritó para que la dejaran pasar. Entró una anciana arrugada y despeinada, vestida con un nuevo abrigo de comerciante y unos zapatos agujereados, por los cuales se asomaban unos calcetines de lana sucia que caían bajos. Entró y se arrojó a los pies de Egor Petrovich. Durante un rato no pudo entender qué quería la anciana. Ella se revolcaba por el suelo,
Besaba sus pies, se aferraba a las solapas de su uniforme y sollozaba, lamentándose que ella era la madre de él, que no ahorraría nada. Rogaba a Egor Petrovich que se apiadara, que no destruyera a los pequeños, a los querubines, a los angelitos. Egor Petrovich no entendía nada, solo sospechaba vagamente que en sus manos le estaba ofreciendo una pista, a través de la cual finalmente podría llegar al núcleo del asunto. Así que fingió ser amable. Intentó suavizar la expresión dura y perspicaz de su rostro. Levantó a la anciana, procurando frenar sus movimientos y controlando la excitación y la impaciencia que sentía. «Habla claramente, querida. ¿Qué necesitas? ¿A quién quieres salvar? ¿De quién eres madre?», preguntó casi con dulzura. Resultó que la anciana era la madre de Alena, y Alena tenía hijos, Lenushka, un niño de 1 año, y una niña de 4. «Entonces, ¿qué quieres de mí?», preguntó Egor Petrovich, bajando la voz hasta un susurro persuasivo. La anciana volvió a arrodillarse y comenzó a gritar. «Ten piedad, no los destruyas, no ahorraremos nada». Entonces, Egor Petrovich hizo un gesto con la mano a los oficiales y ellos salieron. «Bien, abuela», dijo rotundamente, «hablemos de forma clara». La anciana se levantó inmediatamente y dejó de llorar. El tono profesional de Egor Petrovich la hizo entrar a razón. Comenzó a escuchar atentamente, moviendo sus labios sin sonido. «Hay que hablar claramente», insistió Egor Petrovich preocupado. «Sé por qué has venido. Fediuk está atado de manos y pies. Mañana va a la cárcel. Y ya sabes cuál será su destino. Pero todavía no lo he informado a las autoridades. Solo estaba a punto de hacerlo, pero al parecer tu Dios te ha traído aquí. Seré directo. ¿Cuánto ofreces?». La anciana se apresuró a abrir con una prisa febril un trapo sucio y, desatándolo con los dientes, lo extendió ante los ojos de Egor Petrovich. En el trapo había 2 billetes pequeños. «Muy poco», dijo Egor Petrovich, mirando de reojo el dinero. «Solo 2 billetes de 100. Y riendo, añadió en tono juguetón: «Claro, él era un hombre que traía dinero». La anciana empezó a sollozar de nuevo, pero el tono decisivo de Egor Petrovich la calmó de inmediato. «150», dijo él, «y mejor no digas nada, porque me enfureceré. Sería útil si hubiera algo con que ensuciarse las manos». La anciana no tenía esa cantidad de dinero. Entonces, Egor Petrovich, con indiferencia, dijo: «Ve a donde sepas y que dentro de 1 hora traigas el dinero. Si no lo traes, lo informaré a las autoridades. Entonces tu Fediuk estará perdido, como los suecos en Poltava». La anciana iba a salir, pero se detuvo indecisa en la puerta. «¿Y los oficiales, padre?», preguntó con desconfianza. «Con los oficiales no es tu problema, abuela. Ellos no saben quién está preso. Los dejaré ir y diré que fue un error el capturarlos». Esto tranquilizó completamente a la anciana. Rápidamente salió de la oficina y se apresuró por la oscura calle,
levantando su nuevo abrigo por encima de las rodillas. Pero no corría sola. Tras ella, siguiendo las paredes de las cercas y casas, avanzaban con cautela, conteniendo la respiración y el sonido de sus municiones, como sombras, los soldados de policía, con Egor Petrovich a la cabeza. La anciana los llevó hasta una casa nueva y desapareció dentro. A través de las contraventanas mal cerradas brillaba una luz. Egor Petrovich se acercó a la rendija. En la habitación alta y limpia brillaba una lámpara y una mujer hermosa caminaba nerviosamente, meciendo suavemente a un niño que descansaba en sus brazos. Una mujer atractiva, pensó Egor Petrovich, y por alguna razón recordó a su Polina Mikhailovna, pero no había tiempo que perder. Desde el otro lado, el oficial traía a los testigos dormidos y asustados, unos vecinos, y así todo el grupo entró rápidamente en la casa. La mujer gritó débilmente y agotada se desplomó sobre la cama. El niño cayó de sus brazos. El oficial lo atrapó. En la habitación contigua, atraparon a la anciana. Ella estaba inclinada sobre un baúl abierto, metiendo pequeños billetes arrugados entre sus medias. Alarmada por el ruido, una hermosa niña salió de debajo de una manta de algodón y, gritando, corrió hacia su madre, agitando sus pequeños brazos. Estaba tan asustada que se puso completamente azul, pero su madre ya estaba firmemente sujeta por las manos. Y Egor Petrovich, con una expresión de triunfo tranquilo, la registraba minuciosamente, sin prestar la más mínima atención a los movimientos convulsivos de su torso y piernas, que intentaban apartarlo, impidiendo que sus manos rápidas y silenciosas la registraran. La anciana también fue introducida. Estaba temblando y miraba aterrada a su alrededor. «Madre, ¿qué has hecho? Nos has arruinado a todos», susurró su hija con amargo reproche en la voz. Maldita seas con toda tu maldición», gritó de repente la anciana, lanzándose hacia Egor Petrovich. La ataron. El registro dio excelentes resultados. Encontraron objetos robados al tabernero asesinado por Fediuk. En los pañales del niño encontraron un billete premiado. En la cuna, brazaletes rotos de oro, pendientes, anillos. En los baúles y en el sótano, dinero, ropa, pequeñas pertenencias. Muchas de las cosas provenían del reciente pogromo judío. En varias de ellas se veían manchas de sangre seca. Alena temblaba constantemente y murmuraba sin sentido: «Niños, niños, no me dejen. Marfoshka, señorías». Cuando las mujeres fueron llevadas y encerradas en celdas secretas, y toda la pila de objetos encontrados fue colocada sobre la mesa del guardia, con cuentas y sellos, Egor Petrovich respiró tranquilo. Incluso quiso frotarse las manos en medio de la euforia de sus sentimientos festivos y su alegre estado de ánimo. Pero en lugar de eso se acercó al teléfono, y sin consultar a las autoridades más cercanas, con audacia, marcó el número de su despacho. «Yo, Kapliushny, he capturado y arrestado al condenado fugitivo Fediuk Semenov, conocido como Fediuk», pronunció claramente Egor Petrovich. «Debido a la resistencia armada que me presentó, le disparé y lo herí levemente. Luego también arresté a su amante,
la viuda de un pequeño burgués, Elena Nosenkova, y a su madre, quienes durante el registro fueron halladas con muchos objetos robados durante el pogromo judío y el asesinato del tabernero en el pueblo de Vesely Gai. Todos están en celdas secretas. ¿Cómo proceder? La respuesta llegó inmediatamente. 300 rublos de recompensa y ascenso. Fediuk debe ser trasladado al hospital de la prisión. Informar al inspector privado y al fiscal de casos especiales. Mañana a las 2 en mi oficina. Eran las 5 de la tarde cuando Egor Petrovich finalmente se lavó, arregló su traje lo mejor que pudo y, acompañado por un oficial con una linterna, se dirigió a casa. El cielo se había cubierto nuevamente con nubes. La noche otoñal no parecía tener intención de pasar. El viento soplaba con fuerza y las ramas mojadas de los árboles crujían con un lamento. Egor Petrovich temblaba un poco de frío y se apresuraba impacientemente, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de controlarse para no mostrar en sus movimientos una alegría inapropiada. La verdad es que más que su cálida cama o el reino somnoliento de su acogedora habitación, lo que realmente deseaba era reírse a carcajadas, contar con bromas y ocurrencias las hazañas de esa noche a personas comprensivas. Quería gritar a la ciudad entera sobre su recompensa, sobre los elogios de su jefe, sobre lo feliz que estaba y sobre lo mucho que pronto se convertiría en un verdadero especialista. La puerta estaba abierta y Sakharov dormía profundamente, pero no se le ocurrió despertar a Sakharov con una patada saludable, como a veces solía hacer. Ahora, con cautela, cerró con el seguro y, tratando de no hacer ruido con las botas, entró en la habitación. La lámpara brillaba suavemente, y desde la estufa de azulejos venía el calor. El suave aliento de Galia se oía desde su cuna. Egor Petrovich se desvistió y se sentó en la cama. La excitación no se le pasaba. Durante varios minutos no se atrevió a despertar a Polina Mikhailovna, que dormía profundamente. Pero finalmente no pudo evitarlo y tocó suavemente su hombro. «Polina, Polina», susurró dulcemente. «Duerme, duerme, Yurko», respondió ella medio dormida, dándose vuelta y resoplando felizmente por la nariz. «Pero escucha, Polina, escucha lo que pasó», dijo Egor Petrovich en un susurro agitado. «En el terciopelo de la rotonda será, en la piel, lo que desee el alma». Pero Polina Mikhailovna solo murmuró: «Ya, ya, mejor ya», y se sumió en un sueño profundo. «Qué dormilona», dijo Egor Petrovich con fastidio, metiéndose irritado debajo de las cobijas. Sin embargo, el murmullo incomprensible de Galia captó su atención. Se levantó y, acercándose a su cuna, levantó el dosel. La niña, sonrojada, extendió sus pequeños brazos y movía sus labios. «Papá, el abrecartas, papá, a Galia». Egor Petrovich sonrió con dicha, y tocando con los labios la frente de Galia, la bendijo y cerró el dosel. Pero al cerrarlo, sintió un dolor en la mano derecha. La parte exterior de los dedos le dolía como si lo estuvieran pellizcando. Se acercó la lámpara y levantó la mano hacia la luz. En las articulaciones había rasguños rojos. Eran las marcas del golpe que le dio a Fediuk con el puño cuando lo derribó con el disparo. Con cuidado, Egor Petrovich puso una venda sobre las heridas.
Mientras tanto su excitación se calmó. Tranquilo y sereno se acostó, cuidadosamente ajustando la manta sobre sí mismo. Solo cuando ya estaba medio dormido, de repente se estremeció y abrió los ojos. Soñó con Fedioc en el momento en que lo trajeron atado a la estación. Su rostro, retorcido por el dolor y la ira, salpicado de barro y sangre oscurecida, lo miraba con una mirada extraña, inmóvil, inflamada y preocupada. «Maldito prisionero», murmuró Egor Petrovich, «y ahora me aparece en sueños». Poco después, todos los Kaplyushny se sumieron en un sueño profundo y tranquilo.